bajo las profundas aguas azules del océano. Tres criaturas aparentemente no relacionadas se entrelazan en una maravillosa historia de la naturaleza. Los delfines. Depredadores inteligentes y ágiles. Son maestros en el trabajo en equipo para cazar y sobrevivir. Las sardinas, aunque pequeñas, son clave en la cadena alimentaria del océano, ya que forman enormes cardúmenes para defenderse de los depredadores. Y finalmente, las rayas. Los gigantes silenciosos del océano. Se deslizan con suave belleza pero esconden un poder increíble. Descubra cómo estas tres criaturas pintan una imagen vívida de la vida, el equilibrio y la belleza en el océano. Delfín, conquistador del océano. El océano es un mundo vibrante y en constante movimiento donde cada ola, corriente y sonido submarino crea una sinfonía de vida. Bajo la superficie azul profundo se encuentran ricos ecosistemas. Desde bancos de peces migratorios de millones de dólares hasta poderosos depredadores como delfines y ballenas. Los coloridos arrecifes de coral son el hogar de innumerables criaturas, mientras que las aguas profundas esconden misterios por descubrir. En la península de Kaikoura, una zona famosa por su ecosistema marino único, grupos de delfines oscuros crean una escena espectacular en medio del océano. Con velocidad y una coordinación perfecta, una manada de cientos de delfines regresa después de una larga noche de caza en el desfiladero de Kaikoura, donde las corrientes transportan ricos nutrientes desde miles de metros por debajo del lecho marino. Con las primeras luces del día, comienzan sus exhibiciones de baile en el agua, tanto lúdicas como fortaleciendo los lazos sociales. Los sonidos distintivos de sus chasquidos y silbidos crean una sinfonía vibrante en medio del océano. Este no es solo un refugio, sino también el escenario perfecto para que los delfines oscuros demuestren su fuerza, inteligencia y solidaridad. Los factores que los ayudan a sobrevivir y prosperar en un entorno desafiante. Desde la distancia, aparecieron las sombras negras gigantes de una manada de orcas, acercándose silenciosamente con fría determinación. Se movían lenta pero poderosamente, sus altas aletas dorsales parecían lanzas afiladas que cortaban la superficie del mar. Los delfines, absortos en sus acrobacias, no tenían idea de que estaban a la vista de los principales depredadores del océano.
Fiordland es un paisaje natural salvaje de fiordos profundos, rodeado de majestuosas montañas y niebla. Pero esa belleza esconde las condiciones más duras del océano. El agua aquí es helada, especialmente en invierno, cuando la temperatura desciende hasta casi el punto de congelación, lo que supone un duro desafío para la supervivencia de las criaturas de las profundidades marinas. Bajo el agua fría, una manada de delfines nariz de botella de Fiordland nada lentamente. Son los sobrevivientes más resistentes de esta región, con cuerpos de casi 4 metros, más grandes que la mayoría de los otros delfines nariz de botella del mundo. Las gruesas capas de grasa en sus cuerpos les ayudan a retener el calor en el agua helada, mientras que sus picos cortos y sus aletas cónicas minimizan la pérdida de calor a través de sus extremidades. Pero incluso estos adaptadores tan resistentes no son inmunes a los desafíos que presenta Fiordland. Una madre delfín guía a su pequeño bebé delfín, nadando juntos. El pez bebé tiene apenas unos meses y su capa protectora de grasa aún no está lo suficientemente desarrollada para soportar temperaturas extremas. Cada vez que tenía que salir a la superficie para respirar, el agua fría y fresca de la superficie parecía drenar la energía de su joven cuerpo. Las tasas de mortalidad entre los alevines de Fiordland son muy altas, casi el 40% no logra sobrevivir el primer invierno. Para proteger a sus miembros más débiles, los delfines viajan juntos, usando chasquidos y silbidos para comunicarse y guiar al grupo hacia aguas más cálidas. Los suaves toques entre los miembros no son solo para orientación, sino también para consuelo y fortalecimiento espiritual en el desafiante viaje. Bajo el agua dulce y fría, la luz no puede penetrar lo suficientemente profundo, creando un mundo oscuro y oscuro. Pero es en esta oscuridad donde los delfines mulares se han convertido en maestros cazadores gracias a su capacidad de utilizar el sonar. Los clics resonaron por todo el fiordo, como rayos sónicos que rebotaban en los objetos y les permitían ver a través del sonido en el agua opaca. La península de Banks aparece como una maravilla en medio del océano, con calas y aguas repletas de sedimentos ricos en nutrientes. Aquí viven los delfines de Héctor, la especie de delfín más pequeña del mundo, con una longitud corporal de solo 1.5 metros y un peso de unos 50 kilogramos. Sus distintivas aletas dorsales redondeadas resaltan contra el agua azul clara, en estas bahías poco profundas y turbias. Los delfines de Héctor han evolucionado para adaptarse y sobrevivir en su entorno único. Bajo las aguas cargadas de sedimentos de la península de Banks,
Debajo de las olas de un azul profundo. El océano es un mundo vibrante y en constante movimiento. Desde los bancos de peces migratorios por millones hasta las dramáticas cacerías de los depredadores máximos. Cada momento es una sinfonía de vida. No solo es el hogar de miles de millones de criaturas, sino que también es la fuente de toda la vida del planeta, una maravilla en constante cambio, llena de misterio y fascinación. Bajo el brillante sol del Océano Pacífico tropical, un banco de rayas gigantes se embarca en un largo viaje a través del océano. Las rayas, con cuerpos grandes y aletas de más de 3 metros de longitud, se deslizan suavemente por el agua azul clara. Estas aguas, ricas en plancton y pequeños crustáceos, son el punto de partida de su gran migración que dura miles de kilómetros. Desde aquí, las rayas se dirigen a las aguas más frías del Pacífico Sur, donde buscan nuevas fuentes de alimento y un entorno seguro para reproducirse. En su viaje, las rayas nadan con las corrientes oceánicas, utilizando energía natural para mantener la velocidad. Una madre pez nada cerca de sus crías, protegiéndolas y enseñándoles a utilizar las espinas venenosas de sus colas, un arma natural que les ayuda a defenderse de las amenazas. Cuando llegan a los arrecifes de coral, las rayas se detienen para cazar. Abren bien la boca, aspiran agua y filtran pequeños crustáceos mezclados con el plancton. Los elegantes movimientos de las mantarrayas crean una hermosa escena, como una sinfonía del océano. Sin embargo, el viaje no siempre fue pacífico. En aguas abiertas, donde no hay refugio, aparece la silueta de un tiburón tigre. Nadaba silenciosamente junto con la escuela, con sus ojos fríos fijos en una joven raya que se movía lentamente y se había separado del grupo. El tiburón cargó, pero inmediatamente la madre raya se dio la vuelta, agitando vigorosamente su cola y liberando su afilada espina venenosa para amenazar al depredador. El tiburón tigre se sorprendió y se alejó hacia la oscuridad, dejando que las mantarrayas continuaran su viaje. Después de semanas de atravesar aguas profundas y
Las rayas finalmente llegaron a su destino, el Océano Pacífico Sur. El agua aquí es profunda y rica en nutrientes, lo que la convierte en un lugar ideal para descansar y reproducirse. Una madre raya busca con cuidado seguridad en el fondo del mar protegiendo a su cría del peligro. Las mantarrayas se reunieron nuevamente, nadando en formación bajo el atardecer. Sus grandes sombras impresas en la arena blanca, creando una imagen majestuosa en medio del océano. Cuando llegan a aguas cálidas cerca de corrientes oceánicas ricas en nutrientes, de repente se encuentran con un espectáculo espectacular. Ante nosotros hay un banco de mantarrayas gigantes, criaturas grandes y gráciles, que realizan un espectáculo fascinante. Las rayas, con envergaduras de más de 7 metros. Saltan fuera del agua, creando hermosos arcos antes de volver a caer, creando ondas en la superficie del mar. Las mantarrayas se detuvieron, como fascinadas por la danza aérea de estas criaturas gigantes. Las rayas cara de diablo no solo muestran su elegante belleza, sino que también demuestran su dominio en estas aguas abiertas. Pero la paz solo duró un momento. Desde la distancia, grandes sombras negras comenzaron a aparecer bajo el agua, moviéndose tan rápido como flechas plateadas. Se trata de una manada de orcas, con una organización perfecta y unas habilidades de caza asombrosas. Tras ellos iban los tiburones tigre, aprovechando el caos para cazar presas. La presencia de estos depredadores cambia rápidamente la atmósfera. La raya, al ser grande pero no lo suficientemente ágil, se convirtió en el objetivo principal. Las orcas se dividieron en pequeños grupos y rodearon a las grandes rayas, mientras los tiburones se lanzaban desde abajo, cortándoles la ruta de escape. Las criaturas del océano continuaron sus vidas, como si nada hubiera pasado. Aún así, la oscuridad de la casa sigue siendo un recordatorio de la dureza y crueldad del ciclo natural del vasto océano. Las rayas, ya sean elegantes o poderosas, siempre han sido símbolos de belleza y vulnerabilidad frente al poder de la naturaleza. La vida bajo las olas azuladas. El océano revela un mundo maravilloso, donde millones de criaturas, grandes y pequeñas, coexisten.
desde cardúmenes relucientes hasta los gigantes cazadores. Este es el origen de la vida. El ecosistema que mantiene el equilibrio del planeta y una representación vibrante de la belleza natural mezclada con su ferocidad. Desde las cálidas aguas del sur de África, donde la corriente del Océano Índico serpentea, los cardúmenes de sardinas comienzan un viaje épico a través del vasto océano. Cuando los recursos alimenticios comienzan a escasear, su instinto de supervivencia las impulsa a dirigirse hacia el norte, donde la fría corriente de Benguela se mezcla con aguas ricas en nutrientes frente a las costas de Sudáfrica. Este es el destino prometedor de una nueva vida, pero también un lugar lleno de peligros. Los cardúmenes de sardinas, con sus movimientos rítmicos y sincronizados, forman un bloque compacto, como un solo organismo vivo que atraviesa el océano. Este viaje no solo es una lucha por la supervivencia, sino también un testimonio del poder de la unidad en la naturaleza. Cada sardina tiene un papel, trabajando juntas para superar desafíos y enfrentar a los depredadores que acechan en el cielo y bajo el agua. A medida que las olas se agitan, los vientos soplan con fuerza y el sol se desvanece. Solo queda un objetivo: avanzar. Mientras las sardinas avanzan hacia el norte.
cuando las sardinas atraviesan las aguas frías y ricas en nutrientes. El peligro en el cielo parece haberse calmado. Pero debajo de la superficie azul, emergen las sombras de nuevos depredadores. Las aletas triangulares afiladas surgen del agua, son tiburones de arrecife. Los cazadores sigilosos del océano. Finalmente, después de días de nado incesante y de superar innumerables peligros, las sardinas alcanzan las aguas del norte, ricas en nutrientes. El destino final de su ardua travesía. Este es un refugio temporal donde pueden recuperar fuerzas y prepararse para el próximo capítulo de su extraordinaria historia de vida bajo las olas. Bajo el agua fría de las profundidades del océano. Donde la luz del sol apenas llega. Una misteriosa criatura se mueve suavemente. Pulpo gigante, una criatura de perfecta evolución, que posee una inteligencia excepcional,
Una adaptabilidad extraordinaria y una apariencia extraña pero encantadora. Un hábil cazador y maestro de la supervivencia. El pulpo gigante no es solo una leyenda del océano, sino también un testimonio de la infinita creatividad de la naturaleza. Los pulpos gigantes no solo impresionan por su enorme tamaño, sino también por el perfecto diseño de su cuerpo. Cuidado hasta el último detalle, que les ayuda a adaptarse al duro entorno del océano. El pulpo gigante del Pacífico es el pulpo más grande del mundo. Con una longitud corporal de hasta 4.5 metros y un peso que puede alcanzar los 50 kilogramos. Sus 8 tentáculos, cada uno de ellos largos y flexibles, están cubiertos por cientos de ventosas. Cada retoño puede sentir la textura, la ubicación e incluso el sabor de su presa. La piel del pulpo contiene millones de cromatóforos, lo que les permite cambiar de color y textura en una fracción de segundo. Esta habilidad no solo les ayuda a camuflarse para evitar enemigos, sino también a comunicarse o amenazar a sus oponentes. Cuando nota la silueta de un tiburón que se acerca, su cuerpo cambia inmediatamente de color, de naranja brillante a gris claro, mezclándose con el fondo rocoso del mar. El tiburón pasó nadando sin siquiera darse cuenta de su presencia. Los pulpos poseen el cerebro más grande entre los moluscos, con miles de millones de células nerviosas no solo concentradas en el cerebro sino también distribuidas en los tentáculos. Cada tentáculo opera casi de forma independiente, lo que les permite realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Como maestro depredador del océano, el pulpo gigante no solo depende de su fuerza sino que también utiliza inteligencia y tácticas para acabar con su presa. El menú del pulpo gigante es muy rico. Incluye cangrejos, langostas, peces pequeños, krill e incluso otros pulpos. Su capacidad de adaptación al medio y su destreza les ayudan a alcanzar a sus presas en las condiciones más difíciles. Los pulpos a menudo se esconden en cuevas de rocas o corales, esperando que se acerque su presa antes de atacar repentinamente.
Al acercarse, utilizan ventosas en sus tentáculos para sujetar firmemente a su presa, creando una fuerza de succión fuerte e irresistible. El pico duro y afilado de un pulpo les ayuda a romper el duro caparazón de un cangrejo o langosta para comerse la carne del interior. Cuando es atacado por un enemigo como un tiburón o una morena, el pulpo puede rociar tinta para crear una capa de humo negro que cubre los ojos del oponente y luego escapar. También pueden pasar por espacios mucho más estrechos que su tamaño corporal gracias a sus cuerpos flexibles y deshuesados. A pesar de ser el gobernante del océano, el viaje reproductivo del pulpo gigante es una historia llena de sacrificio. Este es también el último capítulo de su ciclo de vida. El pulpo macho se acerca a la hembra utilizando un tentáculo especializado, Ectocotylus, para transferir sacos de esperma al cuerpo de la hembra. Después del apareamiento, los pulpos machos suelen morir al cabo de unas semanas, dejando la responsabilidad de mantener la especie a la hembra. Las hembras de los pulpos ponen entre 50.000 y 100.000 huevos y los cuelgan con cadenas en cuevas rocosas del fondo del mar, durante el proceso de 6 meses de protección de los huevos. La hembra del pulpo no come y utiliza todas sus fuerzas para avivar el agua y mantener oxígeno para los huevos. Su cuerpo se fue consumiendo gradualmente. Su piel perdió su brillo, pero sus ojos aún brillaban con determinación. Un día, los huevos eclosionaron y miles de pequeños pulpos se alejaron nadando, comenzando un nuevo viaje. La madre pulpo se desplomó, completando su misión. El pulpo gigante es un símbolo de inteligencia, flexibilidad y extraordinaria adaptabilidad. En medio de los profundos misterios del océano, este animal no solo sobrevive sino que también deja una marca audaz en el ecosistema. Su viaje es un recordatorio de que la naturaleza siempre lleva consigo historias mágicas que van más allá de la imaginación humana. Bajo las tranquilas olas, donde la luz del sol apenas llega en forma de tenues destellos, el gran tiburón blanco, el asesino supremo del océano, se desliza silenciosamente. Con su cuerpo imponente, velocidad increíble y dientes afilados como cuchillas, el tiburón blanco no es solo un depredador, sino también un símbolo de poder y dominio en las profundidades marinas. Sin embargo, esta criatura no es simplemente un asesino despiadado. El tiburón blanco es una obra maestra de la evolución. Un ser perfectamente adaptado en todos los aspectos para sobrevivir y dominar los vastos océanos. El gran tiburón blanco,
Carcharodon carcharias es una de las especies de tiburones más grandes del mundo. Con una longitud promedio de entre 4 y 6 metros y un peso de hasta 2 toneladas. Su cuerpo alargado y musculoso le permite moverse rápidamente en el agua, alcanzando velocidades de más de 50 kilómetros por hora durante sus ataques. La mandíbula del tiburón blanco es un arma temible, con más de 300 dientes afilados organizados en varias filas. Cada mordida genera una fuerza de hasta 1.8 toneladas, suficiente para desgarrar carne y triturar huesos de cualquier presa. Lo especial de los dientes del tiburón blanco es que tienen la capacidad de regenerarse continuamente, asegurando que su arma esté siempre en perfectas condiciones. El cuerpo del tiburón blanco está diseñado para cazar con eficiencia. Su piel no es lisa, sino que está cubierta por millones de pequeñas escamas llamadas dentículos dérmicos, lo que reduce la resistencia al agua y aumenta su velocidad al nadar. Su coloración, con un dorso gris oscuro y un vientre blanco, proporciona un camuflaje perfecto, haciendo difícil que las presas lo detecten desde arriba o desde abajo. El tiburón blanco no solo depende de su fuerza, sino que también es un maestro en estrategias de caza. Bajo la superficie del agua azul profunda, donde la luz del sol apenas llega en forma de tenues destellos, el tiburón blanco se desliza silenciosamente, sin hacer ruido, sin provocar una sola onda en el agua. Su presencia es una declaración invisible de que la muerte se aproxima. La presa no tiene idea de que el depredador ya la ha fijado como objetivo. Un lobo marino nada cerca de la superficie, jugando con las olas. Está completamente ajeno a la enorme sombra negra que se acerca desde las profundidades. Los ojos del tiburón blanco, fríos y concentrados, están fijos en su objetivo. Esto no es una caza al azar, sino una estrategia perfecta, refinada a lo largo de millones de años de evolución. El tiburón blanco no se apresura, se mueve lentamente, con movimientos suaves de su cola que empujan su cuerpo colosal a través del agua sin emitir ninguna señal. Desde abajo, sigue cada movimiento de su presa, sus ojos actuando como escáneres que registran hasta el más mínimo cambio. Entonces, se detiene. Desde una profundidad de unos 10 metros, el tiburón blanco se prepara para el ataque. Su cuerpo se tensa. Sus músculos están listos para explotar con fuerza. Todo sucede en un silencio mortal. Y, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, la superficie del agua estalla. El tiburón blanco emerge de las profundidades con una velocidad asombrosa. Todo su cuerpo, de más de 5 metros, se eleva por completo fuera del agua en un ataque poderoso. La foca no tuvo tiempo de reaccionar. Se retorció con desesperación, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles. Las mandíbulas del tiburón blanco se cerraron con una fuerza aplastante, suficiente para triturar incluso los huesos. En cuestión de segundos, la lucha cesó y el agua alrededor se tiñó de rojo. El tiburón blanco no se apresuró a disfrutar su comida. Descendió silenciosamente hacia el fondo del océano,
llevando consigo su botín. No fue un acto de codicia, sino la demostración de la confianza de un depredador supremo en la cúspide de la cadena alimenticia. En las profundidades del océano, donde la oscuridad lo envuelve todo, el tiburón blanco es la encarnación de la dureza y la perfección. Cada ataque suyo es una obra maestra, sin desperdicios, sin errores, solo precisión absoluta. A pesar de ser el máximo depredador, el tiburón blanco no ataca indiscriminadamente. Son criaturas inteligentes, capaces de evaluar la situación y elegir el momento adecuado para actuar. Numerosos estudios han demostrado que el tiburón blanco puede recordar lugares específicos e incluso ajustar sus tácticas de caza en función de las reacciones de sus presas. También son conocidos por su curiosidad, a menudo nadan alrededor de objetos desconocidos o incluso de embarcaciones para investigarlos, utilizando mordidas suaves para sentir y examinar. Sin embargo, esta inteligencia también explica por qué el tiburón blanco rara vez ataca a los humanos sin razón aparente. Los ataques suelen considerarse errores cuando el tiburón confunde a una persona con sus presas habituales, como focas o peces grandes. El tiburón blanco desempeña un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas marinos. Como depredador tope de la cadena alimenticia, ayuda a controlar las poblaciones de peces, focas y otras especies, evitando explosiones demográficas que podrían desequilibrar el ecosistema. Al eliminar presas débiles o enfermas, el tiburón blanco también contribuye a mantener la salud de las poblaciones de sus presas. Sin embargo, este importante papel está amenazado por la actividad pesquera humana. El tiburón blanco, con su fuerza, agilidad e inteligencia, es un símbolo de la perfección evolutiva. No solo son depredadores excepcionales, sino también una parte indispensable de los ecosistemas oceánicos. No obstante, su existencia ahora depende de nosotros. Proteger al tiburón blanco no es solo preservar una especie, sino también salvaguardar el delicado equilibrio del mundo marino. Valoremos y cuidemos a esta increíble criatura, para que las historias del depredador supremo del océano no queden relegadas únicamente a la memoria. En las profundidades del océano, donde la luz no llega al fondo, un depredador silencioso se desliza por el agua. Con un cuerpo imponente, una inteligencia excepcional y estrategias de caza impresionantes, la orca es el verdadero rey sin corona de los mares. No cazan solos ni rugen para intimidar. Las orcas son la representación perfecta de precisión y trabajo en equipo. Cuando empiezan a cazar, todas las criaturas del océano se vuelven insignificantes. Ya sea un gran tiburón o incluso una joven ballena azul. Las orcas, también conocidas como orcas, son los delfines más grandes del mundo, con hasta 9 metros de largo y casi 6 toneladas de peso. Combinan una fuerza bruta con una agilidad sorprendente, lo que los convierte en depredadores sin igual en los mares. Con su característica piel blanca y negra, las orcas se camuflan fácilmente en las profundidades del océano. El vientre blanco los mimetiza con la luz que proviene de la superficie,
mientras que el dorso negro los hace desaparecer en la oscuridad. El cerebro de la orca se encuentra entre los más complejos del reino animal. Se comunican a través de silbatos específicos. Desarrollan estrategias de caza y trabajan en equipo con la precisión de una fuerza militar de élite. En lo profundo del océano, un grupo de orcas identifica su próximo objetivo, unas focas que descansan sobre un pequeño témpano de hielo a la deriva. La caza no comienza con velocidad o fuerza bruta, sino con una estrategia tan ingeniosa que hace que todo el océano los reverencia. Una de las orcas avanza silenciosamente hacia el témpano de hielo, provocando ligeras ondas para observar la reacción de las focas, inmóviles y distraídas. Las focas no se dan cuenta de que el grupo ya se está moviendo. Las orcas rodean el hielo, asumiendo cada una posición precisa y estratégica, bloqueando cualquier posibilidad de escape de sus presas. Una de las orcas avanza rápidamente, creando una poderosa ola que golpea el pequeño bloque de hielo. La foca, presa del pánico, se desliza más cerca del borde, tratando desesperadamente de mantener el equilibrio. Pero una segunda y una tercera oleada se suceden y destruyen el frágil refugio. La foca cae al agua, exactamente dentro del alcance de la manada de orcas. Mientras la foca lucha inútilmente por escapar, una de las orcas carga a una velocidad impresionante. Sus afiladas mandíbulas se clavan en el cuerpo de su presa, arrastrándola a las profundidades del océano. Los demás miembros del grupo se unen rápidamente, asegurándose de que la foca no tenga ninguna posibilidad de sobrevivir. En cuestión de segundos, la caza llega a su fin. Con una precisión implacable, las orcas se encuentran entre los pocos depredadores que no eligen a sus presas. Desde pequeños peces, calamares y focas hasta tiburones gigantes. Todo puede ser tu objetivo de caza. Una orca rodea a un gran tiburón blanco, nadando en círculos precisos. Tus movimientos estratégicos confunden al tiburón. En el momento justo, la orca pone al tiburón boca abajo, colocándolo en un estado de total inmovilidad. Esta ingeniosa técnica convierte a uno de los depredadores más temidos de los océanos en presa fácil, demostrando la inteligencia y adaptabilidad de la orca como cazadora suprema.
Esta cacería puede durar horas, pero la paciencia y la estrategia de las orcas siempre garantizan la victoria. En las profundidades del océano, las orcas no tienen depredadores naturales. Reinan como cazadores absolutos. Cada miembro de la manada desempeña un papel crucial, ya sea observando, rodeando o atacando. Esta impecable coordinación convierte a las orcas en una máquina de caza inigualable, capaz de superar cualquier desafío. Desde los gélidos témpanos de hielo del Ártico hasta las aguas tropicales de los océanos, las orcas siguen siendo las maestras supremas de la caza. Los depredadores más letales del reino acuático.